Hola, espero que se encuentren bien. Este video tiene como propósito hacer una pequeña explicación de cómo se realiza un análisis cualitativo. En este caso es un análisis cualitativo a través del uso de la computadora y más específicamente un software especializado. Bien, en este video vamos a tocar algunos temas. El primero es la introducción. Ahí vamos a ver una pequeña definición. ¿Qué es el análisis cualitativo? Precisamente para tratar de despejar algunas dudas sobre de qué se trata el análisis cualitativo. Me imagino que ustedes ya han llevado alguna asignatura de metodología sobre el análisis cualitativo y bueno, seguramente podrán retomar eso. Posteriormente vamos a ver una pequeña definición comparativa entre lo que es cuantitativo y lo que es cualitativo, precisamente para poder contrastar de qué estamos hablando cuando hablamos de un análisis cualitativo. Posteriormente vamos a ver algunas implicaciones del análisis cualitativo, vamos a ver el procedimiento propiamente y finalmente cómo el software nos puede ayudar en ese sentido. Propiamente el procedimiento en el software lo vamos a ver en otro video. Sin embargo, aquí vamos a tener una idea general de cómo ese software nos puede ayudar a hacer nuestro análisis. Bien, comenzamos con la parte de la introducción. Aquí vamos a ver que primero, ¿cómo podemos nosotros definir el análisis? El análisis cualitativo, a diferencia del análisis cuantitativo, es más bien una asistencia, por eso se llama CACDAS, como se ve en el nodo principal. Se refiere a Computer Assisted Qualitative and Data Analysis Software. ¿Eso qué quiere decir? Que a diferencia de, por ejemplo, SPSS, R o cualquier otro software de análisis estadístico que prácticamente hace los procedimientos por nosotros, en este caso lo que hace la computadora es asistirnos, ayudarnos a hacer el proceso de análisis de nuestros datos cualitativos. Y en ese sentido, lo que es muy importante tener claro es que una de las principales razones para hacer este tipo de análisis a través de la computadora es poder hacer un procedimiento que sea intersubjetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos permita a nosotros mostrar cuál fue el procedimiento que nosotros seguimos para llegar a las interpretaciones a las que nosotros llegamos, ¿sí? ¿Por qué es fundamental? Porque en las interpretaciones cualitativas es fundamental mostrar cómo nosotros hemos llegado a nuestras conclusiones y cómo es que otros pueden llegar a las mismas conclusiones si se enfrentan a los mismos datos a los cuales nosotros hemos obtenido, ¿sí? Entonces, aquí tenemos precisamente esto ya puesto, digamos, en blanco y negro. El análisis por computadora nos permite facilitar el trabajo del analista, nos permite también manejar grandes volúmenes de datos textuales fundamentalmente y hace posible la secuenciación de las fases de un análisis cualitativo, ¿sí? Esto, les repito, con el propósito de hacerlo intersubjetivo. ¿Eso qué quiere decir? Mostrarle a otros cómo hemos llegado a las conclusiones a las que hemos llegado. Este es un pequeño ejemplo de cómo se puede hacer el análisis cualitativo, ¿sí? Y cómo lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta cuando nosotros, por ejemplo, subrayamos partes que consideramos importantes de un texto, ¿sí? ¿Eso qué implica? Eso implica un primer proceso de análisis cuando nosotros estamos precisamente seleccionando partes que consideramos relevantes de un texto, ¿sí? Estamos seleccionando, estamos considerando significativos ciertos fragmentos de texto y por ello nos resultan importantes para poder resaltarlos, ¿sí? Otra parte del análisis puede ser también, por ejemplo, cuando nosotros
hacemos anotaciones al margen para darle un nombre a estos elementos. Otra forma en la que nosotros podemos realizar un análisis cuando realizamos, por ejemplo, también en el margen o dentro de la misma hoja de papel, una flecha que conecta ciertos fragmentos de texto con otros, ¿sí? Hacer anotaciones adentro del texto también resulta relevante. Por ejemplo, cuando ponemos post-its o notas en nuestro texto, también es una forma de realizar un análisis cualitativo. En unos momentos más vamos a irlo haciendo más patente, pero digamos que este ejemplo me gusta a mí porque nos presenta el análisis cualitativo como algo que nosotros ya hacemos sin saber que lo hacemos o sin tener un nombre para esto, ¿sí? Pero es algo que seguramente ya todos ustedes, a través de las lecturas que ustedes han revisado para las licenciaturas, han marcado, han hecho anotaciones, han puesto post-its o notas en los libros o copias que ustedes han sacado de los textos, ya sea de manera física o hoy en día de manera virtual, en los PDFs, textos, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, esto no es algo nuevo, es algo que ustedes ya saben, simplemente vamos a ir nombrando y es algo que les va a permitir a ustedes ir sistematizando también sus propias anotaciones. Bien, esto ha sido, digamos, nuestra introducción a lo que es el análisis asistido por computadora de datos cualitativos. Bien, en el siguiente punto, ¿qué es entonces el análisis cualitativo? Bueno, pues ya hemos adelantado algunos elementos, sin embargo ahora lo vamos a hacer, digamos, de manera más patente. En primer lugar, tenemos que visualizar que se trata de una manera sistemática de acercarnos a la realidad. Entonces debemos partir de un principio epistemológico, es decir, un principio en el que nosotros reflexionemos sobre cómo construimos el conocimiento sobre esta realidad, ¿sí? Bueno, en primer lugar podemos decir que se trata de una sola realidad, ¿sí? La realidad es una. Sin embargo, aquí yo coloqué una pequeña leyenda que nos dice que no hay nada en la realidad que nos diga cómo debe ser observada, ¿sí? Entonces, tenemos que, fundamentalmente hablando, desde el óptico, digamos, riguroso de la disciplina sociológica, es muy importante tener la vista en que existen dos tipos de formas de acercarnos a esta realidad, ¿sí? Sin embargo, estos dos tipos son más bien dos tipos que nos permiten explicarle a otros, es decir, de manera intersubjetiva, de mi subjetividad hacia su subjetividad, estas distinciones en estos enfoques, ¿sí? Por eso puse aquí, por razones pedagógicas más que ontológicas, se trata de dos enfoques, ¿sí? Es decir, dado que la realidad es una, la realidad es un continuo, ¿sí? Y entonces, digamos, desde la metodología de la disciplina, por ejemplo, sociológica y bueno, de cualquier otra disciplina social, van a encontrar que las dividen entre los métodos cuantitativos, cuantitativos y mixtos, ¿sí? No porque sean realmente diferentes o estén inconexos, sino más bien porque se trata de acentuaciones diferentes de una misma realidad, ¿sí? Entonces, bueno, por eso tenemos esta división entre lo cuantitativo, lo cualitativo y, como lo acabo de mencionar hace un momento, mixtos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos esta distinción entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿sí? Lo cuantitativo lo podemos ver de arriba hacia abajo y lo cualitativo lo vamos a ver en unos momentos más como un procedimiento que va de abajo hacia arriba, ¿sí? Lo podemos colocar aquí de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo poder distinguir estos dos enfoques que estudian a una misma realidad pero que la ven de manera diferente? Bien, para ello preparé estos dos enlaces,
¿sí? Primero vamos a recordar lo que es una investigación cuantitativa, diferentes elementos, y posteriormente la cualitativa. Bien, igual, vamos a empezar desde un punto de reflexión epistemológico sobre cómo se observa lo real. Después vamos a ver lo teórico, lo metodológico y finalmente lo técnico, ¿sí? Mismos elementos que vamos a ver cuando revisemos lo cualitativo. Bien, entonces empezamos por lo cuantitativo. Bien, ¿a qué me refiero con lo epistemológico? Bueno, primero debemos cuestionar cuál es el principio de realidad, ¿sí? Después vamos a ver en qué se enfoca propiamente lo cuantitativo y finalmente explicar o tratar de explicar o recordarles a ustedes de lo que se trata la tradición galileana. Bien, primeramente, ¿qué es el principio de realidad? Primeramente que se trata de un principio de realidad objetivo y por lo tanto trata con el descubrimiento, ¿sí? Eso es el principio de realidad, es decir, la realidad se descubre, ¿sí? En segundo lugar, ¿qué es lo que trata de hacer? Bueno, trata de explicar. ¿En qué términos? En términos causales. ¿Sí? Los métodos cuantitativos lo que buscan es encontrar la causa de los fenómenos. Por eso es tan importante dividir la realidad entre variables independientes, que son nuestras causas, y las variables dependientes, que son las consecuencias. ¿Sí? Finalmente, ¿por qué le llamamos una tradición epistemológica galileana? Bueno, porque busca, digamos, reducir de cierta manera lo real al lenguaje matemático, ¿sí? A realizar una formalización, una generalización de la realidad, y a estas generalizaciones nosotros les vamos a llamar leyes, ¿sí? Por eso decimos que la tradición galileana trata con la cuestión de la formalización. Hay muchos otros aspectos epistemológicos que podríamos discutir, pero digamos que ahorita no me quiero extender mucho en este video. En segundo lugar tenemos el teórico. El teórico, como ya dijimos, lo que trata es buscar leyes, ¿sí? Por eso le llamamos nomotético, ¿sí? Leyes generales, que fundamentalmente son leyes eternas e universales, o que pueden llegar a ser históricas, pero que son o serían acotadas. Y esto se ha dado en un proceso, es decir, inicialmente, si ustedes revisan a Newton, de lo que se trata son de leyes eternas y universales. Pero conforme esta forma de hacer ciencia del positivismo del siglo XIX se fue transformando en una serie de numerosas discusiones con otros puntos de vista, descubrimientos, etcétera, etcétera, se ha aceptado que más bien estas leyes generales son de alcance histórico y se encuentran acotadas. Bien, entonces digamos que hoy en día hay una mayor proclividad a considerar este segundo enfoque de las leyes a las que puede acceder un enfoque cuantitativo, fundamentalmente también en ciencias sociales. Y bueno, ejemplos de enfoques teóricos tenemos, por ejemplo, en psicología al conductismo y en sociología al estructural funcionalismo, ¿sí? Bien, en el siguiente punto vamos a discutir un poco, a recordar un punto metodológico sobre esto. El fundamento del aspecto metodológico de los enfoques cuantitativos es el principio de la duda metódica, ¿sí? Que ustedes recordarán de Descartes o Descartes, como ustedes le quieran llamar. Y esta duda metódica nos lleva a fundamentalmente cuestionar los presupuestos que se tienen de la realidad, ¿sí? En segundo lugar, otro principio metodológico de los métodos cuantitativos es que proceden de manera analítica. ¿Eso qué quiere decir? Que dividen el todo en partes. Es decir, por ejemplo, dividir el todo, que es la realidad, en partes. ¿Cuáles son estas partes? Bueno, podemos encontrarlas en variables, ¿sí?
Otro fundamento del procedimiento metodológico cuantitativo es que se trata de un procedimiento hipotético deductivo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que procede de la deducción o procede de manera deductiva, que lo que implica es ir de lo general a lo particular. ¿Y qué quiere decir esto de que es hipotético? Bueno, que las hipótesis sobre cómo funciona la realidad procede de generalizaciones. ¿Cuáles son estas generalizaciones? La teoría. Por eso en un procedimiento cuantitativo es fundamental tener una revisión de la literatura que con fundamento en teoría nos permita deducir o proceder deductivamente, ¿sí? Formular hipótesis, ponerlas a prueba y pasar de estas generalizaciones teóricas a la experimentación u observaciones particulares. Bien, siguiente punto sería el técnico. Bueno, ¿cómo podemos nosotros proceder? Bueno, a través de la observación, entendida como dispositivos sensibles que nos permitan registrar estos datos, es decir, por ejemplo, un aparato que pueda ver luz ultravioleta. Nosotros no tenemos que observarla directamente, pero sí un aparato que pueda registrar esta luz ultravioleta, que para la observación del ojo humano es invisible, puede registrarse. Es decir, tenemos este dispositivo sensible que nos permite registrar estos fenómenos. Y otro elemento que es fundamental de carácter técnico es la estadística, ¿sí? Originalmente el nombre, etimológicamente hablando, viene de la ciencia del estado, pero que fundamentalmente nos permite analizar datos, ¿sí? Este análisis lo podemos hacer, por ejemplo, de datos que nosotros recolectamos en el campo a través de una encuesta, ¿sí? Que implica el diseño de un instrumento, la adquisición de los datos, en primer lugar, bueno, pues a través de un trabajo de campo, un levantamiento, y o bases secundarias, que pueden ser lo que ustedes están haciendo ahora, bases de datos que ya fueron construidas previamente. Después viene una segunda etapa, que es el procedimiento, ¿sí? Que es de carácter analítico, como ya habíamos dicho, y finalmente la interpretación y presentación de resultados, que es lo que ustedes van a hacer ahora. Bien, también hay otras formas en las que ustedes pueden allegarse de datos. Pueden ustedes recolectar datos en un laboratorio, ¿sí? O en un ambiente controlado, ¿sí? Y estos datos también, una de sus características fundamentales es que tienen características fundamentalmente cuantitativas, ¿sí? Es decir, a través de recuentos, de mediciones, ustedes pueden realizar esta construcción de los datos. Bien, hasta aquí es de lo que se trata la investigación cuantitativa. Hay muchos otros aspectos que me gustaría tratar, pero creo que con estos elementos podemos pasar a hacer una comparación con lo que se considera una investigación de carácter cualitativo, ¿sí? Bien, podemos incluso hacer un paralelismo con los datos cuantitativos ahorita que vayamos desplegando los cualitativos. Bien, ¿cuál es el principio epistemológico que está detrás de los datos cualitativos? Bien, el principio epistemológico es que el principio de realidad fundamentalmente nos dice que se trata de una realidad subjetiva, es decir, que se construye. A diferencia de los datos cuantitativos, que tienen como principio de realidad que la realidad se descubre, en el caso de la investigación cualitativa, la realidad es fundamentalmente un constructo, ¿sí? Entonces no hay una sola realidad per se, sino más bien esa realidad está llena de realidades, tantas realidades como interpretaciones de ella existan, ¿sí? Es una realidad que tiene muchas subrealidades, por así decirlo, ¿sí? Y que así nos aparece la realidad a nosotros, ¿sí? Como una realidad que es construida, ¿sí? Viene de una tradición que se le llama aristotélica. Esto tiene que ver que más que tratar con las causas de los fenómenos, trata con sus cualidades, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que es fundamentalmente holística.
Es decir, que tiene que ver más que con descomponer el todo en partes, con más bien reconstruir el todo. Y esto nos lleva a comprender el fenómeno, ¿sí? La comprensión del fenómeno es propiamente una reconstrucción del fenómeno. Bien, desde el punto de vista teórico, ¿esto qué implica? Bueno, podemos ver algunos ejemplos en la teoría sociológica, de la que ustedes probablemente ya sepan mucho más de lo que yo puedo tratar en estos breves minutos que tengo para explicarles esto. Entonces, bueno, se trata de la Escuela de Chicago, por ejemplo, que trata fundamentalmente con el interaccionismo simbólico. Tenemos también la Escuela de la Fenomenología, fundamentalmente de carácter europeo, de la mano de Alfred Schutz, quien retoma a Edmund Husserl. Finalmente también tenemos la etnometodología como un elemento teórico que retoma parte de la Escuela de Chicago y la fenomenología europea. Finalmente también tenemos la teoría fundamentada, pero que a mí me parece un elemento fundamentalmente más técnico. Entonces me voy a reservar ahorita algunos elementos para explicarlos posteriormente. Sin embargo, en este momento podemos decir que es un elemento que retoma principios epistemológicos y teóricos de la Escuela de Chicago, de la fenomenología y de la etnometodología, fundamentalmente de la mano de Harold Garfinkel. La teoría fundamentada se desarrolla fundamentalmente en los años 80 y de manera paralela, digamos, y bueno, también marginal en aquellos años, en los años 80, a el avasallante dominio del estructural funcionalismo en fundamentalmente los Estados Unidos. Bueno, en este aspecto, en el nivel teórico, pues tenemos que retomar que finalmente es gracias a esta discusión con el positivismo que digamos está inscrito en la parte teórica de los métodos cuantitativos, tenemos que han llegado a converger en la conclusión de que más bien estas leyes, más allá de ser eternas, son más bien de carácter histórico, ¿sí? Bien, en el siguiente aspecto tenemos el aspecto metodológico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como ya les había dicho, considera un método holístico que se va a tratar de reconstruir el todo, integrar el todo, y que finalmente esto se debe a que el todo es más que la mera suma de sus partes, por lo que de lo que se trata, más que descomponer el todo se trata de integrar el todo, ¿sí? Ese carácter hermenéutico, eso que implica que hay una doble contingencia, una doble construcción de la realidad. Hay que, en este caso, interpretar los datos que se observan para construir conclusiones que nos permitan generalizar un dato. Y en este sentido, la generalización, más que extrapolar observaciones particulares hacia la generalidad del todo, de lo que se trata es de abstraer, es decir, generalizar, conceptualizar un fenómeno específico para obtener de él, digamos, una comprensión general, ¿sí? Una abstracción, una conceptualización de lo particular. Por lo tanto, al partir de los datos específicos particulares, procede inductivamente, es decir, procede de lo particular y va hacia lo general. Por lo tanto, se trata de, como habíamos dicho hace un momento, el enfoque cualitativo parte de lo particular y va hacia lo general. Por lo tanto, va de abajo, de lo más particular, hacia lo más general. Finalmente tenemos el ámbito técnico, que utiliza, bueno, a diferencia del cuantitativo que utiliza encuestas, por ejemplo, o métodos de recolección o recaudación de datos cuantitativos, lo que hacen en las investigaciones cualitativas, por ejemplo, hacen entrevistas y algunas otras técnicas que vamos a ver en un momento. Y estos datos son fundamentalmente de carácter cualitativo, ¿sí? Bien. Así ustedes podrán ver que se trata, digamos, que tenemos un paralelismo, ¿sí? Y entonces que mientras que el cuantitativo va de lo general a lo particular, es decir, de las teorías a los datos,
Lo cualitativo parte fundamentalmente de los datos hacia las teorías. Ahora, mucho ojo. El cuantitativo depende fundamentalmente de la revisión teórica, es decir, de la revisión de la literatura, de la revisión de la teoría, para formular sus hipótesis y proceder a ver si se cumplen o no se cumplen en el campo o en el laboratorio. Mientras que del lado cualitativo, tenemos que la revisión teórica es fundamental para hacer nuestras primeras formulaciones. Pero ojo, si nuestra realidad que observamos no cumple con estos elementos, la investigación cualitativa es lo suficientemente flexible como para permitirnos buscar otros elementos teóricos que nos expliquen mejor la realidad. Y si aún así, digamos, no se cumplen en todo, nos permite formular nuevas teorías, retomando o reconstruyendo elementos teóricos o retomando elementos teóricos, pero adaptándolos a la realidad que nosotros hemos visto, ¿sí? Es mucho más flexible en ese sentido que la cuantitativa. Si la cuantitativa no nos proporcionó elementos para hacer la observación de elementos fundamentales de nuestro fenómeno cuando levantamos los datos, lo que muchas veces puede implicar es que tengo que repetir el levantamiento de datos, es decir, la muestra que me permita concluir sobre ese aspecto fundamental de mi estudio. Entonces, el cuantitativo tiene la desventaja de que no es tan flexible como el cualitativo, ¿sí? Sin embargo, si ustedes me preguntan cuál de los dos es más difícil, yo les voy a decir que los dos son sumamente difíciles de hacer bien, ¿sí? El cuantitativo se puede levantar mucho más fácilmente que el cualitativo, es decir, yo puedo levantar 300 entrevistas en un periodo relativamente muy corto, ¿sí? Sin embargo, probablemente la captura de esos datos me lleve un largo tiempo. Sin embargo, el procesamiento puede ser relativamente rápido, es decir, R, SPSS, Stata, etcétera, etcétera, pueden hacer un procesamiento de datos muy rápido, en cuestión de segundos. Miles o cientos de miles de datos se pueden procesar en un segundo. En cambio, el cualitativo, ¿sí? También se puede recolectar relativamente rápido, es decir, yo puedo generar 30 entrevistas en una semana. El problema viene en el proceso de análisis de esos datos. ¿Por qué? Porque como he mencionado antes, el proceso de investigación cualitativo trata con datos textuales fundamentalmente. Es lo que implica transcribir esas entrevistas. Entonces, si mientras en uno pues puede ser problemático conseguir 4.000 cuestionarios, ¿sí? El procesamiento es relativamente sencillo. En cambio, el cualitativo, que me implica a mí hacer 15, 20, 30 entrevistas, que se pueden hacer relativamente rápido, implica primeramente procesar los datos en texto para poder realizar el análisis y en segunda instancia realizar sucesivas lecturas de esas entrevistas para poder realizar el análisis. Eso implica tiempo y en ambos casos la investigación tanto cuantitativa como cualitativa consume tiempo y en ambos casos requiere una dedicación muy intensa para poderse realizar bien. Entonces, ¿cuál es más fácil? Ambas son igualmente difíciles, tanto la cuantitativa como la cualitativa, ¿sí? Entonces no se vayan con la idea de que una es más fácil que la otra. Si a ustedes se les dificultan los números, podrían decir que la cualitativa es más fácil. Yo personalmente les digo esto, ambos tipos de investigación son igualmente difíciles. Bien, habiendo dicho esto, vamos a ver cuáles son las implicaciones de hacer una investigación cualitativa, ¿sí? Las implicaciones es que ¿qué voy a observar? ¿Sí? Puedo observar, por ejemplo, cómo ocurren ciertos eventos, si estoy haciendo una investigación de carácter cualitativo, ¿sí? Cuando fundamentalmente se reportan esos eventos, descripciones densas, por ejemplo. Cuando se realizan vínculos con los participantes o entre los participantes, debo preguntarles, por ejemplo,
quienes interactúan, quienes se comunican para realizar ciertas cosas, y en ese caso también estoy haciendo una investigación de carácter cualitativo. Cuando me interesa detectar procesos sociales, ¿a qué me refiero? Bueno, aquellos que implican relaciones entre los participantes o los puntos de vista de los participantes, y esto es fundamental. El punto de vista de los participantes es fundamental para distinguir cuando estoy haciendo una investigación cuantitativa de una cualitativa. Si a mí me interesa la opinión o medir la opinión de los participantes, es fundamentalmente una cuestión cuantitativa. Pero cuando a mí me interesa saber cuál es el punto de vista de los participantes, sin saber previamente o sin tratar de sesgar qué es lo que me pudieran ellos responder, entonces me interesa hacer una investigación más bien de carácter cualitativo. El siguiente punto es que el investigador forma parte del ambiente, ¿sí? En ese caso, yo debo ser consciente, a diferencia de las investigaciones cuantitativas, en donde la observación puede intentar hacerse sin implicar al observador. Aquí el observador se convierte en actor simplemente por preguntarle a otra persona, realizar una entrevista. Esa respuesta que nos van a dar en la entrevista ya está condicionada por la presencia del investigador. El siguiente punto es recabar datos sobre conceptos. Cuando yo estoy recabando datos, por ejemplo, sobre las historias y relaciones de los participantes, lo que me interesa finalmente es realizar esa abstracción, ¿sí? Entonces estoy recabando datos sobre conceptos. Por ejemplo, cómo se presenta las estructuras en una organización. Bueno, tengo que ver a los participantes, ver su punto de vista y ver cómo, por ejemplo, ellos ejecutan o realizan ciertas decisiones. Pero es solamente desde el punto de vista de los participantes que puedo yo construir esos conceptos. Es fundamental también tomar notas o tener amplias notas sobre el asunto, sobre todo cuando no se realizan entrevistas, sino más bien se realizan observaciones in situ, observaciones en el lugar. Estar conscientes del propio rol del investigador, esto es fundamental cuando se realiza una investigación de carácter cualitativo, y sobre todo de las alteraciones que se provocan del entorno. Hay que reflexionar continuamente sobre las vivencias y qué implica el realizar esa investigación. Hay que hacer anotaciones sobre la observación directa, sobre las interpretaciones que uno hace y que hacen las demás personas, sobre los temas que resultan relevantes, sobre las anotaciones personales que ustedes o que los investigadores pudieran tener, que ustedes como investigadores pudieran tener, sobre las dificultades que hayan tenido o sobre las facilidades que también hayan tenido para realizar el análisis, y las reacciones de los participantes. Eso es fundamental. Por eso muchas veces se lleva una bitácora. Por ejemplo, en antropología es muy común que los antropólogos lleven a cabo diccionarios o lleven diccionarios y además diarios de campo, ¿sí? Para ir registrando los términos o bien las vivencias que han tenido. Esto implica descripciones, cuadros, mapas, diagramas y listados de artefactos, por ejemplo, que ellos pudieran haber recolectado y que sean significativos para su problema de investigación. Bien, también hay otros elementos como por ejemplo los procedimientos, ¿sí? ¿Cómo se procede en un análisis cualitativo? Bueno, primeramente se recolectan los datos, ya sean entrevistas, observaciones, diarios de campo, anotaciones, guiones de observación in situ, etcétera, etcétera. Entonces, esto implica una preparación de los datos. Una vez que se están recolectando los datos, el proceso de análisis es paralelo. Es decir, a diferencia de la investigación cuantitativa, en la que nosotros realizamos el análisis de los datos hasta después de que hemos recolectado y capturado la información, en la investigación cualitativa lo que vamos a hacer es realizar este procedimiento de análisis incluso en el mismo acto de recolectar los datos. Cuando sus informantes les empiezan a hablar de fenómenos que ustedes no esperaban y le dicen que les explique mejor eso, implica que ustedes ya han seleccionado que eso es relevante e implica que ustedes están ampliando ya la información en el momento mismo en el que están ustedes recolectando los datos.
Eh, esta recogida de datos, ¿sí?, que se puede dar de diferentes maneras, como ya hemos mencionado anteriormente, ustedes la van a ir almacenando, ¿sí? Esto pueden ser grabaciones, como mencioné hace un momento, artefactos a través de diarios de campo, notas, etc. Después viene un segundo nivel, que es la codificación, ¿sí? Esa codificación que implica un primer nombramiento o etiquetaje, ¿sí?, de sus datos. Después viene el análisis principal, que viene con un refinamiento o sistema de indexado, es decir, el almacenaje de los datos y sistematización. Los primeros dos, digamos, es en la recolección de los datos por entrevista, por ejemplo, pero ya un indexado implica tener varias entrevistas y empezar a clasificarlas, por ejemplo, entrevistas por tipo de empleado o entrevistas por sexo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces esto ya implica empezar a hacer escrituras de anotaciones o de relaciones entre los códigos, ¿sí?, de estos nombramientos. Y finalmente viene el reporte de resultados, anotaciones, relaciones, modelos, conceptos claves y definiciones. Aquí les he puesto el primer nivel, ¿sí? El primer nivel es el de la cita, ese fragmento de texto o de entrevista que resulta significativo, ¿sí?, que tiene que ver con datos textuales, son fragmentos significativos de texto, ¿sí? A lo mejor al principio es durante la entrevista o son datos orales, pero finalmente esos datos orales van a quedar registrados de alguna manera, ¿sí? Entonces es fundamental, las notas de campo son fundamentales, los guiones de observación son fundamentales, fundamentalmente las grabaciones y las transcripciones de esas grabaciones. En segundo lugar tenemos los códigos, que ya he mencionado anteriormente, son estas etiquetas o nombres que se le ponen precisamente a nuestras citas. En tercer lugar tenemos los grupos de códigos. ¿Qué son los grupos de códigos? Son categorías de códigos o familias de códigos. Y en cuarto lugar podemos entender las interpretaciones, que se pueden dar de dos maneras: textual, como por ejemplo a través de memos o anotaciones que nosotros hacemos de nuestras observaciones integrales de nuestras citas, nuestros códigos, nuestros grupos de códigos, o también gráfica. Esto implica redes semánticas, que vamos a ver también más adelante, que son fundamentalmente de carácter cualitativo, y también gráficos, ambos son gráficos, grafos, que son estos gráficos de redes, que también vamos a ver más adelante, y se asocian fundamentalmente a métodos mixtos. Nada más para ir cerrando ya esta parte. Las citas, digamos que son los elementos más fundamentales que nosotros vamos a observar. Sería algo así como nuestros datos más concretos, digamos. Después empieza nuestro propio proceso de abstracción, de conceptualización, que es de lo que se trata finalmente la investigación cualitativa, y entonces vamos a empezar a nombrar estos fragmentos de texto, ¿sí? En un siguiente nivel de abstracción vamos a empezar a agrupar nuestros códigos, nuestros fragmentos de texto que han sido nombrados, ¿sí? Y finalmente también vienen nuestras interpretaciones de esos datos. Recordemos que estas interpretaciones son interpretaciones de segundo grado. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hacemos una pregunta a un sujeto clave, a un informante clave, a un experto, etcétera, etcétera, lo que nos da es su interpretación. Entonces podríamos decir que la interpretación del investigador, es decir, de ustedes, resulta ser una interpretación de segundo orden, una interpretación de la interpretación que hace la persona de lo que ustedes preguntaron o quieren escuchar, o de lo que él cree que ustedes quieren escuchar, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro que la investigación cualitativa trata con interpretaciones de segundo orden, y que en ese sentido son abstracciones de elementos que ustedes ya tienen registrados de manera, entre comillas, concreta, ¿sí?, de manera textual. El siguiente punto que yo quiero hacer notar después de este procedimiento es el software. Es decir, existen muchos softwares que ustedes les van
a permitir realizar este tipo de análisis asistido por computadora, ¿sí? Uno de los que yo he utilizado más es el Atlas T, que les va a permitir hacer todo este procedimiento de análisis de datos textuales, crear sus citas, sus códigos, sus grupos de código, sus redes semánticas, etcétera. Pero también existen otros softwares que ustedes pueden buscar. Todos les van a permitir hacer básicamente este procedimiento que les he dicho, incluso el de graficar, hacer gráficos, redes semánticas, etcétera. Entonces, bueno, primeramente tenemos Atlas T, para que ustedes lo conozcan. Este es más o menos el símbolo que tiene Atlas T. También está En Vivo, ¿sí? Ustedes lo pueden buscar. Este es el símbolo de En Vivo. MaxQDA, ¿sí? Y yo los he agrupado en dos categorías. Los que acabo de mencionar hace un momento son de carácter privativo. Eso quiere decir que se les facilita a ustedes a través de una licencia de uso. Ustedes no lo pueden modificar ni nada por el estilo. Y tienen que pagar fundamentalmente en la licencia. Es decir, además de ser privativo, se trata de software comercial, ¿sí? Todos tienen algún tipo de licenciamiento y seguramente alguna forma de acceso para pruebas, para estudiantes, etcétera, etcétera, y diferentes niveles de licenciamiento. Atlas T, por ejemplo, tiene un programa que es la versión completa, que se adquiere a través de una licencia, hoy en día más cara porque el dólar y el euro están más caros, pero también tienen una versión que es gratis o gratuita. Sin embargo, el problema que tiene es que está limitada a o tiene ciertos límites, como el número de unidades hermenéuticas, que es, digamos, el número de archivos que ustedes pueden manejar, el número de elementos que ustedes pueden tener, etcétera. Entonces, bueno, hay que tener esos elementos en consideración. También En Vivo y MaxQDA son programas que se adquieren a través de una licencia. Por el otro lado está el software libre, que implica que ustedes pueden acceder a estos programas y además son gratuitos, ¿sí? Tenemos RQDA, es decir, una versión de R diseñada para hacer análisis cualitativo, ¿sí? Y también tenemos el AQuAD, ¿sí? AQuAD 7, que también es un programa libre y gratuito para que ustedes puedan acceder y realizar sus análisis cualitativos. Más adelante yo voy a explicar cómo tratar con RQDA fundamentalmente. ¿Por qué? Porque me parece que es un software muy completo y que además permite hacer los elementos que yo les he pedido y que voy a revisar finalmente en su trabajo final en el portafolio de evidencias. Bien, hasta aquí vamos a tratar en este momento con esta breve explicación de lo que es el análisis cualitativo asistido por computadora, o como dice aquí, CACDAS, ¿sí? Espero que les sirva, ¿sí? Y bueno, pues estaremos en contacto. Espero posteriormente tener alguna sesión. Se me dificulta en este momento tener sesiones síncronas en el horario de clase, etcétera, por diversas razones, por lo cual he decidido u optado por realizar estas sesiones a través de video grabado. Sin embargo, bueno, no se descarta que para sesiones de preguntas y respuestas o ir contestando diferentes dudas que ustedes tengan e ir complementando las instrucciones con estas dudas que ustedes vayan teniendo y las respuestas que se vayan generando para poder ir aclarándolas. Bien, pues les agradezco mucho su atención y eso sería todo por el momento. Muchas gracias y estamos y seguimos en contacto.